Señor Medina tiene la palabra. Gracias, presidente. Buenos días. La pregunta es ¿cuáles son los colegios, institutos y escuelas de la red pública asturiana en los que se imparten clases en barracones o módulos prefabricados y qué plazo se impone la Consejería para acabar con esta precariedad del sistema educativo asturiano? Gracias, señoría. Señor consejero, tiene la palabra. Sí, presidente, señoría. Como ya le he indicado en más de una ocasión, barracones y módulos profesionales o prefabricados no son términos sinónimos. Esa disyunción de equivalencia que usted emplea, yo creo que obedece, perdóneme que lo diga, a una clara e inequívoca intencionalidad de degradar y denigrar la realidad aludida. No cabe otra explicación y, por extensión, entiendo que la escuela pública asturiana. Mire, ya le he señalado en anteriores ocasiones, y permítame que insista en ello, que el término barracón pues tiene un marcado significado negativo que no le conviene, es lo que quiero defender aquí, luego corríjame si no es así, que no le conviene a los módulos que utilizamos prefabricados con un carácter absolutamente provisional, y esto es lo relevante, con un carácter absolutamente provisional en tanto en cuanto se terminan las obras de ampliación, modificación que están previstas en esos centros educativos. Es decir, no han venido para quedarse. Hecha esta precisión, que yo creo que no es una cuestión nominalista, pero para mí es importante y crea que me duele por cuanto supone de efecto negativo sobre la escuela pública. Le señalo que son 4 colegios, señoría, 4 colegios de primaria y un IES, el IES Rey Pelayo de Cangas de Onís, los que actualmente tienen módulos prefabricados. Le refiero muy sucintamente. En Oviedo, en Las Campas, el Colegio Público Juan Rodríguez Muñiz, que sabe que la obra está paralizada, muy a pesar nuestro, porque ante un modificado de obra la empresa, decidió no continuar. Hay que resolver, estamos en ello, ese contrato de obra y hacer una encomienda de gestión. Y prevemos que la obra, en todo caso, esté finalizada, puesto que me pregunta por las fechas, a finales del curso 16-17. Hay 4 aulas en el Juan Rodríguez Muñiz. Alfonso Camín de Gijón, que sabe que inauguramos una primera fase de ampliación infantil y en estos momentos estamos en la segunda fase de ampliación que prevé 6 unidades de primaria y un aula complementaria. Bien, hemos iniciado el trámite de licitación de esta segunda fase de ampliación. El plazo de ofertas acaba el 3 de octubre y la duración prevista es de 6 meses. Y aquí tenemos 4 aulas. 4 y 4, 8, van 8. Coyoto, 2 más. Módulos prefabricados, porque hay un proyecto también de ampliación. Vea cómo están siempre ligados a proyectos de ampliación o modificación, de 3 unidades y una aula de usos múltiples. Plazo de finalización, el curso 17-18. Por lo tanto, 8 y 2, 10. La Corredoria, colegio público de reciente actualidad por varios motivos que usted conoce. Está pendiente la ampliación del aulario de infantil por el derribo del anterior, problemas estructurales, 2 aulas más de módulos prefabricados. El proyecto está supervisado y será tramitado como anticipo de gasto. Plazo de finalización, diciembre, a lo largo del año 2017. Y aquí hemos hecho muy recientemente una reestructuración por mor de las quejas, creo que razonables, de las familias por el uso de estos módulos que resultaban, en cuanto a espacio, parece que insuficientes. Hemos hecho una reestructuración interna de espacios y de docencia directa, de modo que serán utilizados para las clases de música y religión, por lo tanto, menos tiempo de estancia en ellos, no por razón de la materia, entiéndalo, sino por menos tiempo de estancia en ellos. Y se va a añadir también un nuevo módulo, por lo tanto, uno más, para otro espacio de usos múltiples. También se va a construir un baño adaptado para minusválidos. Y, finalmente, el IES Rey Pelayo Cangas de Onís, el caso, más voluminoso. Ahí sabe que las circunstancias derivadas del fallo estructural del edificio principal obligó a adoptar medidas inmediatas de traslado de los alumnos al otro edificio
y hubo que, obviamente, suplir con 11 módulos prefabricados donde están alumnos de tercero y cuarto de secundaria, mientras se produce la demolición, la rehabilitación y la nueva edificación. Un proyecto de envergadura, pero tan importante como urgente, y que quisiéramos llevar a cabo con la máxima celeridad y siempre que la situación económica nos lo permita, y esperamos que sea así. Es una de mis mayores preocupaciones. En fin, señoría, siendo situaciones no deseables, tengan en cuenta una cosa. Primero, están ligadas siempre a modificaciones estructurales o ampliación. No fueron traídos ad hoc para ponerlos ahí porque así nos apetecía. Y en segundo lugar, son 5 centros, en otras comunidades que luego lo referiré si quieren, se lo diré. 5 centros de 340, 5, señoría, 5 de 340. Y 23 aulas de miles de aulas. ¿Que es una situación deseable? No, pero que al menos tiene esta justificación y le he dado los plazos de su eliminación, pues también. Muchas gracias. Gracias, señor consejero. Señor Medina, tiene la palabra. Gracias, presidente. Es una técnica comunicativa que usa el Gobierno en los parlamentos muy habitual, que el consejero de turno o el miembro del Gobierno de turno, cuando alguien cuestiona alguna de sus actuaciones, diga que lo hace para perjudicar el sistema público. Eso ya está muy visto y es muy utilizado. Es decir, cada vez que yo le pregunto por alguna cuestión que no funciona en su consejería, que le puedo asegurar que tengo material abundante, porque su consejería es manifiestamente mejorable, como le he dicho en muchas ocasiones, más que la consejería de su gestión. Usted utiliza el argumento de que, por lo tanto, lo que hago es ir contra el sistema educativo público. Ya le digo, eso es muy manido y está muy usado, así que no es nada original al respecto y le voy a seguir cuestionando todos y cada una de las cosas que funcionan mal en su consejería. Y hoy vamos a hablar de una cosa que no es que funcione mal, sino que yo creo que es el símbolo que debería causar más vergüenza a la Consejería de Educación, que son los barracones. ¿Y por qué hablamos de barracones? Bueno, en primer lugar, los barracones, la primera característica que tienen es que son un parche. Son la demostración de una mala planificación. Tengamos dos ejemplos claros. Tanto en Oviedo como en Gijón hay 2 zonas que se expandieron urbanísticamente y donde se asentaron matrimonios jóvenes a lo largo de la última década. Creo que no era especialmente difícil intuir, creo que no era especialmente inteligente intuir que ahí iban a nacer niños, que ahí iba a crecer la población y que, por lo tanto, las infraestructuras educativas y las plazas ofertadas iban a ser manifiestamente insuficientes. ¿Qué hizo el Gobierno socialista a lo largo de la última década? Nada. Como no hizo absolutamente nada cuando llegó el momento en el que los colegios y los institutos se quedaron pequeños, la única respuesta que pudo hacer fue poner una caseta en medio del patio para abrir nuevas aulas. Como no había disponibilidad presupuestaria, vaya usted a saber en qué se lo gastaron, aquella Consejería de Educación, pues la única respuesta que pudieron encontrar fue poner casetas en medio de un patio. ¿Qué son también los barracones? Los barracones al final son una incoherencia, por lo tanto yo entiendo que no quiera utilizar esa palabra y que no quiera reconocer su existencia. Son una incoherencia con los defensores del discurso de la defensa y de la excelencia del sistema público. Son una incoherencia con los defensores de la calidad suprema de la educación pública. Y es una incoherencia con los que quieren patrimonializar el discurso de que ellos son los únicos defensores de la educación pública y que todo aquel que cuestione cualquiera de las cosas que funcionan mal en su sistema es un enemigo del sistema público. Por lo tanto, los barracones, entiendo que le duela que le pregunte por ellos porque es realmente lo que demuestra la incoherencia de su discurso, no solo del suyo, sino de su gobierno. Y, como le decía, la tercera cuestión de los barracones es que son realmente una vergüenza porque escenifican el mal estado de las infraestructuras educativas asturianas y el mal estado de la escuela pública asturiana. Usted se niega a reconocer que existen esos barracones y usted trae aquí citas, pero ya no me hace falta leerlas porque se ha afirmado en esas citas. Usted dice que no son barracones, que son módulos prefabricados. Dijo usted en comisión, además fue la primera vez que tuve la oportunidad de debatir con usted, decía que yo seguramente no los conocía por la excelente calidad de esas instalaciones. Oiga, con usted siempre sucede lo mismo. Uno va, bueno, con usted y con cualquier miembro de su gobierno, uno va, se acerca allí, ve cuáles son esas famosas infraestructuras, ve cuáles son esas famosas instalaciones y se encuentra con 2 casetas en medio del patio del Colegio de la Corredoria. Cuando llueve, tiene la mala suerte de que llueve y hace viento, el agua entra por la ventana porque la ventana cierra mal, los cables están colgando de las paredes y un niño
con discapacidad se le tiene que cambiar el pañal en el suelo porque no hay un espacio habilitado para ello. No cumplen la normativa y además son ilegales porque las medidas exigidas son 48 metros cuadrados y miden 40. Eso es la excelente, o esas son las excelentes infraestructuras. La verdad es que aceptaría una matización, que no sean barracones y que sean casetas de obra, porque realmente lo que había allí eran 2 casetas de obra, 2 barracones, donde se hacinan a más de 20 niños, siendo ilegales y no cumpliendo la normativa. Usted contesta que ya hay proyectos para acabar con ellas, que se va a acabar con los barracones en la Corredoria, que se va a acabar con los barracones en Cangas de Onís, que se va a acabar con los barracones en Roces y que ya hay proyectos destinados y fijados para ello. Esto mismo lo dijo hace un año. Usted dijo hace un año que este curso en la Corredoria no iba a haber barracones, y los hay. Incluso intentó aumentarlos. Usted dijo que este curso no iba a haber barracones en Alfonso Camín de Roces, en Gijón, y los hay. Y usted está hablando de un proyecto, y le contó a la dirección del centro un proyecto, lo que no contó a las familias es que por lo menos los que están en etapa infantil ya no van a salir del barracón. Porque como mínimo se prevé 2 años. Y, hombre, entienda que somos bastante escépticos de que se cumplan esos 2 años, viendo la rapidez, la agilidad y la brillante gestión y el cumplimiento de los plazos que se hace en su consejería en ese asunto y en otros tantos. Conclusión, 2 años de barracones, por ejemplo, en Cangas de Onís, más otros 2 años como mínimo que usted prevé que seguirán allí. Por cierto, seguimos esperando que aparezca, como ya pedí en una solicitud por escrito, el famoso expediente que les denegaron en los barracones del Instituto de Cangas de Onís, porque parece que no aparece. Así que estamos todos deseando que nos lo haga llegar el por qué no se pudieron construir o ampliar el aulario anteriormente, supuestamente por aquella denegación del expediente que todos seguimos esperando. Por lo tanto, yo le entiendo, señor consejero. Yo entiendo que usted no quiera reconocer que hay barracones en Asturias. Yo entiendo que usted no se sienta orgulloso de cuál es el estado de las infraestructuras educativas asturianas. Y yo entiendo que tiene que ser duro para un partido, para un gobierno y para una persona que quiere presumir de una calidad suprema de la educación pública, que le señalemos cuáles son las deficiencias de esa calidad del sistema público. Y si usted lo que va a hacer es contestar lo que siempre contesta, echando balones fuera y hablando de otras comunidades autónomas, primero, no olvide mencionar Andalucía, que siempre se le olvida, y es quizás el gran paradigma de los barracones y de la calidad de las infraestructuras públicas. No olvide mencionar Andalucía y tampoco olvide que allí donde los hubo, el gobierno de aquel entonces acabó en la oposición, que es exactamente donde van a acabar ustedes. Gracias.